Mi nombre es Iracema, y durante años creí que el dolor era mi único compañero fiel. Hoy, mientras miro hacia atrás, puedo ver cómo cada lágrima derramada, cada humillación sufrida, cada momento de desesperanza que viví en silencio, fueron forjando la mujer que ahora soy. Esta es mi historia, una historia de traición familiar, de corazones rotos y de una venganza tan silenciosa como devastadora. Pero sobre todo, es una historia sobre la esperanza de reencontrarse con aquellos que ya han partido de esta vida, porque a veces, los muertos nos dan más fuerza que los vivos. Crecí en una casa donde la pobreza no era solo económica, sino también emocional. Mi madre, Carmen, era una mujer amargada que había perdido a su primera hija, mi hermana mayor Isabella, cuando yo tenía apenas 5 años. Isabella había muerto en un accidente, y con ella se había llevado todo el amor que mi madre tenía para dar. Yo era solo un recordatorio constante de lo que había perdido, una sombra pálida comparada con el recuerdo dorado de mi hermana perfecta. Mi padre, Roberto, era un hombre débil que se escondía detrás de botellas de alcohol y trabajos temporales, incapaz de enfrentar el dolor de su esposa o de proteger a la hija que aún tenía vida. En nuestra pequeña casa de 2 habitaciones, yo dormía en el sofá desgarrado de la sala, mientras que el cuarto de Isabella permanecía intacto, como un santuario que yo jamás podría profanar con mi presencia. Desde pequeña aprendí que mi lugar en esta familia era el de la sombra. Mientras mi madre lloraba frente a las fotografías de Isabella, hablándole como si aún estuviera presente, yo intentaba acercarme buscando un abrazo, una caricia, cualquier gesto que me confirmara que también era su hija. No me molestes ahora, Elena, me decía sin siquiera mirarme, estoy hablando con tu hermana. Y yo me alejaba en silencio, preguntándome qué había hecho mal para merecer tanta indiferencia. Los domingos, cuando visitábamos el cementerio, mi madre llevaba flores frescas para Isabella y yo caminaba 3 pasos atrás, cargando una botella de agua para limpiar la lápida. Nunca me preguntaba si yo también quería llevar flores, nunca me incluía en sus conversaciones susurradas con mi hermana muerta. Yo era solo la asistente silenciosa en el drama de su dolor. La comida en nuestra casa era escasa, pero lo que más me dolía no era el hambre física, sino la forma en que se distribuía el poco amor disponible. Mi madre guardaba las mejores porciones para ofrecerlas simbólicamente a Isabella, dejándolas en su plato favorito hasta que se echaran a perder. Isabella siempre tuvo mejor apetito que tú, me decía mientras yo miraba esos bocados desperdiciados, sintiendo como mi estómago se contraía no solo de hambre, sino de la certeza de que incluso muerta, mi hermana seguía siendo más importante que yo. Los fines de semana, cuando había algo especial para comer, mi madre preparaba 2 porciones, una para ella y otra para Isabella, que terminaba en la basura, mientras yo me conformaba con los restos. Era como si mi existencia fuera una ofensa a la memoria de mi hermana, como si al alimentarme yo estuviera robando algo que por derecho le pertenecía a ella. En la escuela, mi situación no mejoraba. Llegaba con la ropa lavada pero remendada, con zapatos que habían conocido mejor época, y con el peso invisible de ser la hija de los García que perdieron a la niña bonita. Los maestros me trataban con una mezcla de lástima y fastidio, como si mi presencia les recordara constantemente la tragedia de mi familia. Elena, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana era?, me preguntaba la señora Martínez, mi maestra de 3er grado, comparándome con los recuerdos idealizados que tenía de Isabella. Yo no sabía cómo responder, porque ¿cómo podía competir con un fantasma? ¿Cómo podía ser mejor que alguien que había quedado congelada en la perfección de sus 7 años, sin errores, sin defectos, sin la oportunidad de decepcionar a nadie? Mis compañeros de clase habían aprendido a evitarme, no por maldad, sino porque yo llevaba conmigo el aura de la tragedia familiar, y los niños son sabios para detectar esas energías pesadas. Las noches en mi casa eran las más difíciles. Desde mi sofá en la sala, podía escuchar a mi madre llorar en su habitación, susurrando el nombre de Isabella una y otra vez, como si fuera un mantra que pudiera traerla de vuelta. Mi padre se quedaba dormido frente al televisor, roncando con el aliento agrio del alcohol, ajeno al dolor que nos rodeaba. Y yo me quedaba despierta, mirando el techo agrietado, imaginando cómo sería si Isabella estuviera viva. ¿Seríamos amigas? ¿Compartirían conmigo el amor que ahora le daban solo a su memoria? ¿O simplemente yo seguiría siendo invisible, opacada por su presencia real en lugar de su ausencia? A veces me levantaba y me paraba frente a la puerta cerrada de su habitación, poniendo mi oído contra la madera, esperando escuchar algo, cualquier cosa que me conectara con ella. Pero solo había silencio, el mismo silencio que definía mi existencia. Los cumpleaños eran especialmente crueles.
El mío pasaba casi desapercibido, con un pastel barato del supermercado y un feliz cumpleaños murmurado sin ganas. Pero el cumpleaños de Isabella era un evento sagrado. Mi madre compraba el pastel más hermoso que podía permitirse, decoraba la casa con globos, y pasaba el día entero hablándole a las fotografías como si fuera una celebración real. Isabella habría cumplido 12 años hoy, me decía, como si yo no supiera contar, como si no sintiera cada año que pasaba marcando la distancia creciente entre nosotras. Yo participaba en estos rituales familiares con la desesperación de quien busca pertenencia, encendiendo velas, cantando las mañanitas a una fotografía, sintiendo como mi corazón se partía un poco más cada vez. Era como celebrar mi propia inexistencia, como confirmar que yo era solo una sustituta defectuosa de la hija que realmente importaba. Cuando cumplí 15 años, algo cambió en mí. No hubo fiesta, no hubo vestido especial, no hubo celebración. Mi madre había olvidado completamente la fecha, ocupada como estaba organizando una misa especial por el aniversario de la muerte de Isabella. Esa noche, mientras escuchaba sus sollozos desde mi sofá, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que si no podía ganar el amor de mi madre siendo Elena, tal vez podría ganarlo convirtiéndome en alguien digno de ese amor. Comencé a estudiar como una obsesa, a leer todo lo que caía en mis manos, a forjar mi mente como un arma que algún día me sacaría de esa casa. Pero también comencé a hablar con Isabella, no como hacía mi madre, con lágrimas y lamentaciones, sino con determinación y promesas. Un día voy a honrar tu memoria mejor que ellos, le susurraba a la oscuridad, un día voy a hacer que valga la pena que yo haya quedado y tú no. Los años de preparatoria fueron mi salvación y mi tormento. Mis calificaciones eran impecables, mi comportamiento ejemplar, mi dedicación incuestionable. Pero en casa, mis logros eran recibidos con indiferencia. Isabella también era muy inteligente, era lo único que mi madre decía cuando le mostraba mis calificaciones perfectas. Ella habría sido doctora, como siempre quiso. Y yo asentía, tragándome la frustración, porque había aprendido que discutir solo empeoraba las cosas. Mi padre, cuando estaba lo suficientemente sobrio para notar mi existencia, me palmeaba la cabeza distraídamente y murmuraba algo sobre qué bueno, mija, antes de volver a su cerveza y su televisión. Yo era como un fantasma que vivía en la casa de otros fantasmas, todos nosotros orbitando alrededor de la memoria de una niña que había muerto hace más de 10 años. Fue durante mi último año de preparatoria cuando conocí a David. Era 3 años mayor que yo, ya trabajaba, tenía auto propio, y lo más importante, me veía. Realmente me veía, no como una sustituta de alguien más, no como una decepción ambulante, sino como Elena, la chica inteligente y callada que tenía sueños propios. Cuando me invitó a salir por primera vez, lloré en el baño de la escuela por pura incredulidad. Alguien había elegido pasar tiempo conmigo, alguien buscaba mi compañía, alguien se interesaba por lo que yo tenía que decir. Nuestro noviazgo fue como un oasis en el desierto de mi vida familiar. David me escuchaba hablar durante horas sobre mis planes de estudiar medicina, sobre mi sueño de irme lejos de esa casa, sobre mi deseo de construir algo propio. Eres increíble, Elena, me decía, no sé cómo tu familia no se da cuenta de lo especial que eres. Y yo me aferraba a esas palabras como si fueran salvavidas en medio del naufragio de mi autoestima. Pero el amor, descubrí, también puede ser una trampa. David comenzó a cambiar gradualmente. Al principio eran pequeños comentarios. ¿Por qué necesitas ir a la universidad? Yo puedo mantenerte. Luego fueron las críticas sutiles, te ves mejor cuando no tratas de arreglarte tanto. Después vinieron las restricciones, no me gusta que hables con otros chicos, ni siquiera para estudiar. Y finalmente, la revelación que me destrozó, tu familia tiene razón, Elena. Eres demasiado complicada, demasiado intensa. A veces pienso que sería mejor si fueras más simple. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque confirmaban lo que siempre había temido, que incluso cuando alguien me elegía, eventualmente se daría cuenta de que había cometido un error. Que yo era, efectivamente, la versión inferior, la copia defectuosa de algo mejor que nunca conocieron. La ruptura con David coincidió con mi graduación de preparatoria. Había ganado una beca para estudiar medicina en la capital, a 4 horas de distancia de mi casa. Era mi oportunidad de escapar, de empezar de nuevo, de ser Elena sin el peso de ser la hermana viva de Isabella. Pero cuando le di la noticia a mi madre, su reacción fue devastadora. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, me gritó, ¿cómo puedes abandonarme cuando ya perdí a una hija?
Era la primera vez en años que mostraba una emoción real hacia mí, y esa emoción era ira, decepción, acusación. Isabella nunca me habría dejado sola, continuó, ella sabía lo que significaba la familia. Y por primera vez en mi vida, le grité de vuelta, Isabella está muerta. Yo estoy viva. Yo soy tu hija también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró como si fuera una extraña, como si hubiera dicho algo imperdonable. Tu hermana está más viva que tú, me dijo con una frialdad que me congeló la sangre, porque ella me dejó recuerdos hermosos, y tú solo me das dolor. Esa noche, hice mi maleta en silencio. No era una maleta grande, porque no tenía muchas cosas que fueran realmente mías. Mientras guardaba mi ropa, mis pocos libros, las fotografías de Isabella que mi madre nunca sabría que me había robado, sentí por primera vez en años algo parecido a la paz. No era felicidad, todavía no, pero era la ausencia de dolor constante, que para mí era un lujo increíble. Antes de irme, me paré una última vez frente a la puerta de la habitación de Isabella. Me voy, le susurré, pero no te estoy abandonando. Te llevo conmigo, de la forma correcta. Y por primera vez, sentí que ella me respondía, no con palabras, sino con una sensación de aprobación, de liberación mutua. Nos estábamos liberando la una a la otra, yo de la carga de ser su sustituta, ella de la prisión de ser mi cadena. La universidad fue mi renacimiento. En la capital, nadie sabía mi historia, nadie me conocía como la hermana de la niña muerta. Yo era simplemente Elena García, estudiante de medicina, una chica seria y estudiosa que tenía una determinación férrea para salir adelante. Mis compañeros me respetaban por mi inteligencia y mi ética de trabajo. Mis profesores notaban mi dedicación y mi comprensión intuitiva de la medicina. Por primera vez en mi vida, era valorada por quien era, no juzgada por quien no era. Vivía en una pequeña habitación alquilada, trabajaba los fines de semana en un café para pagar mis gastos, y cada noche, antes de dormir, le contaba a Isabella sobre mi día. Ya no era una conversación desesperada buscando conexión, sino un diálogo tranquilo entre hermanas, donde yo le compartía mis triunfos y ella me daba fuerzas para continuar. Durante mi tercer año de universidad, conocí al doctor Alejandro Mendoza, un cirujano cardiovascular que se convirtió en mi mentor. Era un hombre de 50 años, viudo, sin hijos, que había dedicado su vida a la medicina después de perder a su esposa en un accidente. Tal vez por eso entendía mi dolor de una manera que nadie más había logrado. No me preguntaba sobre mi familia, no trataba de arreglar mi pasado, simplemente me enseñaba a ser la mejor médica que pudiera ser. La medicina, me decía, es una forma de honrar tanto a los vivos como a los muertos. Cada vida que salvamos es una victoria contra la pérdida. Bajo su tutela, descubrí que tenía un talento natural para la cirugía, manos firmes y una capacidad de concentración que me permitía trabajar durante horas sin fatiga. Era como si Isabella estuviera guiando mis manos, como si su espíritu se hubiera fusionado con mi determinación para crear algo hermoso y sanador. Los años de universidad pasaron como un sueño. Me gradué con honores, gané múltiples reconocimientos, y fui aceptada en el programa de residencia más prestigioso del país. Pero más importante que todos esos logros externos, había construido una relación sana conmigo misma. Había aprendido a valorar mi propia compañía, a encontrar paz en la soledad, a no necesitar la validación externa para saber que tenía valor. Mi relación con Isabella también había evolucionado. Ya no era la niña desesperada que buscaba el amor de una hermana muerta, sino una mujer que había encontrado la forma de honrar su memoria viviendo plenamente, amando profundamente, y sanando a otros con las manos que una vez temblaron de dolor y rechazo. Durante mi residencia, me especialicé en cirugía pediátrica. Trabajar con niños enfermos me dio una perspectiva completamente nueva sobre la vida y la muerte, sobre el dolor y la esperanza. Cada niño que salvaba, cada familia que consolaba, cada cirugía exitosa era una forma de transformar mi propio dolor en algo útil y hermoso. Los padres de mis pacientes me veían como un ángel, como alguien que había llegado a sus vidas para devolver la esperanza. Pero yo sabía la verdad, no era un ángel, era una mujer que había aprendido a convertir sus heridas en fortaleza, su dolor en compasión, su abandono en un abrazo sanador para otros. Isabella había muerto para que yo pudiera vivir, no en el sentido literal, sino en el sentido de que su ausencia me había forzado a encontrar mi propia razón de ser. A los 28 años, ya era una cirujana reconocida, con un consultorio próspero y una reputación impecable. Había comprado una casa hermosa en el mejor barrio de la capital, tenía un auto que me gustaba,
ropa que me hacía sentir segura y poderosa. Pero lo más importante, tenía paz. Paz conmigo misma, paz con mi pasado, paz con Isabella. Había logrado algo que parecía imposible cuando era una niña llorando en un sofá desgarrado. Había construido una vida que tenía significado, propósito y belleza. Una vida que honraba tanto a los vivos como a los muertos, que sanaba tanto a otros como a mí misma. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambió todo. Mi padre había muerto de un ataque al corazón, solo en esa misma casa donde yo había crecido sintiéndome invisible. Mi madre, ahora una mujer de 60 años, estaba sola y sin recursos. La mujer que me había abandonado emocionalmente durante toda mi infancia, que había preferido amar a un fantasma antes que a la hija que tenía enfrente, ahora me necesitaba. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Casi. Porque a pesar de todo, a pesar de los años de terapia, a pesar de haber construido una vida nueva, a pesar de haber encontrado la paz, una parte de mí seguía siendo esa niña que quería que su madre la amara. Regresé a mi pueblo natal para el funeral de mi padre. La casa se veía aún más pequeña y deteriorada de lo que recordaba. Mi madre se veía frágil, envejecida, quebrada por años de dolor autoimpuesto. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de alegría por verme, sino de desesperación por su propia situación. Elena, me dijo, gracias a Dios que viniste. No sé qué voy a hacer sin tu padre. Ni siquiera un te he extrañado, ni un perdóname por cómo te traté, ni un reconocimiento de que yo había logrado algo con mi vida. Solo la confirmación de que seguía siendo útil solo cuando ella me necesitaba. Durante la semana que pasé organizando el funeral y arreglando los asuntos de mi padre, observé a mi madre con los ojos de la adulta que ahora era. Vi a una mujer que había elegido el dolor como identidad, que había convertido su tragedia en su única forma de existir, que había sacrificado una hija viva en el altar de una hija muerta, y que ahora se daba cuenta de que esa decisión tenía consecuencias. Sus vecinos hablaban de mí con admiración. ¿Viste que Elena es doctora ahora? ¿Viste su auto? ¿Viste qué elegante se ve? Y mi madre asentía con una sonrisa forzada, como si hubiera tenido algo que ver con mi éxito, como si no hubiera pasado décadas tratando de convencerme de que no tenía valor. La noche antes de irme, mi madre finalmente se quebró. Me encontró en la cocina, preparando café, y se sentó frente a mí con una expresión que no había visto nunca, vulnerabilidad real, sin el escudo de su dolor ensayado. Elena, comenzó, sé que no fui la madre que necesitabas. Sé que te hice daño. Pero perdí tanto cuando murió Isabella, no sabía cómo amar a alguien más sin traicionar su memoria. Era la primera vez en mi vida que mi madre me hablaba como si fuera una persona real, con sentimientos propios, con derecho a ser escuchada. Pero mira lo que lograste, continuó, mira en lo que te convertiste. Tal vez todo pasó como tenía que pasar. Esa frase me golpeó como un rayo. ¿Todo pasó como tenía que pasar? Le pregunté, sintiéndome inmediatamente de vuelta a los 5 años, hambrienta de amor y comprensión. ¿Mi infancia de abandono emocional tenía que pasar? ¿Tu preferencia por una hija muerta sobre una viva tenía que pasar? ¿Años de sentirme invisible en mi propia familia tenían que pasar? Mi madre se encogió ante mi tono, pero yo no había terminado. No, mamá. Yo logré esto a pesar de ti, no gracias a ti. Yo me convertí en quien soy curando las heridas que tú me hiciste, no por algún plan divino que justifique tu negligencia. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de mi infancia. Este no era el silencio de ser ignorada, sino el silencio de ser finalmente escuchada. Mi madre lloró, pero no fueron las lágrimas ensayadas que conocía tan bien. Eran lágrimas de comprensión, de arrepentimiento real, de reconocimiento de que había perdido no solo a una hija por muerte, sino a otra por elección. ¿Puedes perdonarme?, me preguntó finalmente. Y yo, mirándola con los ojos de la mujer que había luchado por años para construir una vida propia, le dije la verdad. Ya te perdoné, mamá. Me perdoné a mí misma por no ser Isabella, y te perdoné a ti por no poder amarme como era. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que voy a pretender que tenemos una relación que nunca existió. La mañana siguiente, mientras cargaba mi maleta en el auto, mi madre salió a despedirme. Por primera vez en mi vida, me abrazó como si realmente no quisiera que me fuera. Elena, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿puedes escribirme? ¿Puedes contarme sobre tu vida? Quiero conocer a la mujer en la que te convertiste. Yo asentí, pero en mis propios términos. Te escribiré, le dije, pero no para llenar el vacío que dejó Isabella.
Te escribiré para que conozcas a Elena, si es que realmente quieres conocerme. Durante el viaje de regreso a la capital, algo extraordinario sucedió. Mientras manejaba por la carretera, sintiendo como cada kilómetro me alejaba de mi pasado doloroso, comencé a sentir una presencia en el auto. No era escalofriante ni aterradora, sino cálida y familiar. Era Isabella, pero no la Isabella idealizada de los recuerdos de mi madre, sino la hermana real que habría sido si hubiera vivido. Estoy orgullosa de ti, pareció susurrarme el viento que entraba por la ventana. Lograste lo que yo no pude, ser libre. Y por primera vez en mi vida, sentí que mi hermana y yo estábamos finalmente en el mismo equipo, dos almas que habían encontrado la forma de sanar juntas, una desde la vida y otra desde la muerte. Regresé a mi consulta con una sensación de completitud que nunca había experimentado. Mis pacientes notaron el cambio inmediatamente. Había algo diferente en mi forma de trabajar, una profundidad nueva en mi compasión, una fortaleza serena que irradiaba sanación. Comencé a especializarme en casos particularmente difíciles, niños que otros médicos consideraban perdidos, familias que habían perdido la esperanza. Y uno tras otro, logré milagros que sorprendían incluso a mis colegas más experimentados. Era como si Isabella estuviera guiando mis manos, como si su espíritu se hubiera fusionado con mi conocimiento para crear algo más poderoso que cualquiera de nosotras podría haber logrado sola. 6 meses después, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era del Hospital General de mi ciudad natal. Mi madre había tenido un accidente cerebrovascular y estaba en cuidados intensivos. Los médicos locales habían hecho todo lo posible, pero necesitaba una cirugía que solo podía realizarse en la capital. Doctora García, me dijo el médico, usted es la única esperanza que tiene su madre. ¿Puede venir? Y en ese momento, me di cuenta de que toda mi vida había estado preparándome para este momento. Todos los años de dolor, todos los años de estudio, todos los años de construcción personal, habían convergido en esta oportunidad de demostrar quién era realmente Elena García. Esa noche, mientras preparaba mi equipo quirúrgico, sentí una paz profunda invadir mi corazón. No era la paz de la venganza o la satisfacción de tener poder sobre quien me había lastimado. Era la paz de saber que había encontrado la forma perfecta de honrar tanto a Isabella como a mí misma, salvando la vida de la mujer que nos había amado de maneras equivocadas, pero que al final del día, seguía siendo nuestra madre. Vamos a hacerlo juntas, le susurré a Isabella, y sentí su presencia más fuerte que nunca, como si hubiera estado esperando toda una vida para este momento de reconciliación final. La cirugía duró 8 horas. 8 horas durante las cuales mis manos, guiadas por años de experiencia y por el amor de una hermana que había aprendido a canalizar desde el más allá, trabajaron para reparar el daño en el cerebro de mi madre. 8 horas durante las cuales no pensé en las heridas del pasado, sino en las posibilidades del futuro. 8 horas durante las cuales no fui la hija abandonada, sino la médica brillante, la mujer fuerte, la persona que había logrado transformar su dolor en propósito. Cuando terminé, cuando pude decir la cirugía fue exitosa, sentí que no solo había salvado la vida de mi madre, sino que había cerrado el círculo de mi propia sanación. Mi madre despertó 3 días después, con la mente clara y los ojos llenos de un reconocimiento que nunca antes había visto. Elena, me dijo, tomando mi mano con una fuerza que me sorprendió, me salvaste la vida. Y yo, mirándola con los ojos de la mujer que había aprendido a amar sin condiciones, le respondí, nos salvé a las dos, mamá. A ti, a mí, y a Isabella también. Durante su recuperación, pude ver cómo mi madre comenzaba a entender realmente quién era yo. No la hija que había reemplazado a Isabella, no la decepción que había soportado, sino Elena, la médica brillante, la mujer fuerte, la hija que había logrado honrar la memoria de su hermana de la forma más hermosa posible, sanando a otros, sanándose a sí misma, y finalmente, sanando a la familia que habían roto. Hoy, 5 años después, mi vida es completamente diferente. Mi madre y yo tenemos una relación nueva, construida sobre la base de respeto mutuo y comprensión verdadera. Ella finalmente pudo despedirse de Isabella de manera saludable, y yo pude encontrar el lugar que siempre me había pertenecido en su corazón. Pero más importante, aprendí que la esperanza de reencontrarse con aquellos que ya han partido no se trata de esperar la muerte, sino de encontrar formas de mantenerlos vivos a través de nuestras acciones, nuestro amor y nuestro crecimiento personal. Isabella no está muerta para mí, está viva en cada cirugía que realizo, en cada vida que salvo, en cada momento en que elijo el amor sobre el resentimiento. Mi consulta se ha convertido en un referente nacional.
Médicos de todo el país me buscan para consultas difíciles, y mi técnica quirúrgica se ha vuelto legendaria. Pero lo que más me enorgullece no son los reconocimientos profesionales, sino las cartas que recibo de familias que he ayudado, de niños que ahora tienen una vida plena gracias a mi intervención, de padres que han recuperado la esperanza gracias a mi trabajo. Cada carta es una confirmación de que he logrado lo que parecía imposible, convertir el dolor más profundo en el propósito más hermoso. A veces, cuando estoy sola en mi consultorio, revisando historias clínicas o preparando cirugías complejas, siento la presencia de Isabella a mi lado. Ya no es la niña de 7 años que murió en un accidente, sino la mujer que habría sido mi compañera en esta misión de sanación. Hablamos sobre los casos difíciles, sobre las familias que están sufriendo, sobre la mejor forma de dar esperanza a quienes la han perdido. Y siempre terminamos nuestras conversaciones con la misma promesa: seguir adelante, seguir sanando, seguir convirtiendo el dolor en propósito hasta que algún día, cuando mi tiempo en esta tierra termine, nos encontremos de nuevo, pero esta vez como iguales, como hermanas que lograron transformar una tragedia familiar en una historia de triunfo y redención. La venganza más dulce no es la que destruye a quienes te lastimaron, sino la que te construye a ti mismo de tal manera que su dolor se convierte en tu fortaleza, su rechazo en tu independencia, su falta de amor en tu capacidad infinita de amar a otros. Yo no destruí a mi madre, la salvé, y al hacerlo, me salvé a mí misma. No abandoné a Isabella, la encontré de la manera más hermosa posible, como la hermana que me guía desde el más allá, como la inspiración que me impulsa a ser mejor cada día, como la prueba viviente de que el amor verdadero trasciende la muerte y se convierte en el combustible que alimenta nuestros propósitos más nobles. Esta es mi historia, la historia de Elena García, la niña que creció en la sombra de una hermana muerta y se convirtió en la luz que guía a familias enteras hacia la sanación. La historia de una mujer que aprendió que la esperanza de reencontrarse con aquellos que ya han partido no requiere morir, sino vivir tan plenamente, tan amorosamente, tan propositivamente, que la muerte se convierte simplemente en el siguiente capítulo de una historia que nunca terminará realmente, porque el amor verdadero, el propósito auténtico, la sanación profunda, son inmortales. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con el dolor de Elena, si sentiste la presencia sanadora de Isabella, o si simplemente encontraste inspiración en la transformación de una tragedia en triunfo, entonces has comprendido el verdadero mensaje que quería compartir contigo. Porque la vida nos presenta constantemente oportunidades de elegir. Podemos quedarnos prisioneros de nuestro dolor, o podemos usar ese dolor como combustible para construir algo hermoso y significativo. Yo elegí la segunda opción, y esa elección cambió no solo mi vida, sino la vida de cientos de familias que han pasado por mis manos quirúrgicas. Cada cirugía que realizo es un acto de fe, una declaración de que la vida es más fuerte que la muerte, de que el amor es más poderoso que el abandono, de que la esperanza es más duradera que la desesperación. Isabella no murió en vano, su muerte se convirtió en el catalizador que me transformó en la médica, en la mujer, en la persona que necesitaba ser para cumplir mi propósito en esta tierra. Pero mi historia no terminó con la reconciliación con mi madre o con el éxito profesional. Hace 2 años, algo extraordinario sucedió que confirmó todo lo que había creído sobre la conexión entre los vivos y los muertos. Estaba operando a una niña de 7 años, la misma edad que tenía Isabella cuando murió, que había sufrido un accidente automovilístico muy similar al de mi hermana. La situación era crítica, los daños cerebrales extensos, y todos los médicos del equipo habían comenzado a perder la esperanza. Durante la cirugía, en el momento más difícil, cuando parecía que la perdíamos, sentí una presencia tan fuerte en el quirófano que me detuve por un segundo. Era Isabella, pero no como la había sentido antes. Esta vez la vi claramente, de pie junto a mí, con las manos sobre las mías, guiándome hacia una técnica que nunca había intentado antes. «Salva a esta niña», me dijo, «salva a esta niña y salvarás a todas las Isabeles que vendrán después». Mis manos se movieron con una precisión que no era completamente mía, mi mente procesó información que parecía venir de una fuente externa, y durante las siguientes 4 horas, realicé la cirugía más compleja de mi carrera. Cuando terminé, cuando pude decir que la niña no solo sobreviviría sino que tendría una vida completamente normal, supe que había experimentado algo que trasciende la medicina. Había sido el instrumento a través del cual el amor de una hermana muerta había salvado la vida de una niña viva. Esa experiencia me cambió profundamente. Me hizo entender que mi conexión con Isabella no era solo emocional o simbólica, sino real y tangible. Comencé a documentar estas experiencias,
a llevar un diario de los momentos en que sentía su presencia durante las cirugías más difíciles. Descubrí un patrón. Cada vez que operaba a un niño cuyo caso parecía desesperanzado, cada vez que una familia había perdido la fe, cada vez que me enfrentaba a situaciones que me recordaban mi propia tragedia familiar, Isabella estaba ahí, no como un fantasma que me perseguía, sino como un espíritu sanador que trabajaba conmigo para transformar el dolor en esperanza. Decidí crear una fundación en su honor, un centro de investigación y tratamiento para niños con lesiones cerebrales traumáticas. La llamé Fundación Isabella Elena, combinando nuestros nombres por primera vez en décadas, reconociendo que juntas éramos más fuertes que cualquiera de nosotras por separado. El día de la inauguración, mi madre estuvo presente, ya completamente recuperada, llorando de orgullo por las dos hijas que había criado, una que vivía en el cielo y otra que sanaba en la tierra. La fundación se convirtió rápidamente en un referente internacional. Médicos de todo el mundo venían a aprender nuestras técnicas, pero más importante, familias de todos los continentes traían a sus hijos buscando el milagro que ya habíamos realizado cientos de veces. Cada caso exitoso era una victoria compartida entre Isabella y yo, cada familia reunida era una confirmación de que la muerte no es el final, sino una transformación hacia otra forma de existencia y propósito. Pero lo que más me emocionaba era ver cómo otros médicos comenzaban a reportar experiencias similares a las mías. Cirujanos que habían perdido seres queridos y que, durante operaciones críticas, sentían presencias que los guiaban hacia soluciones inesperadas. Enfermeras que habían perdido hijos y que encontraban en su trabajo una forma de canalizar ese amor maternal hacia los pacientes más vulnerables. Era como si Isabella hubiera abierto una puerta entre los mundos, permitiendo que el amor trascienda la muerte y se manifieste como sanación en el mundo de los vivos. 3 años después de abrir la fundación, recibí una llamada que me transportó inmediatamente a mi infancia. Era la directora de la escuela primaria donde Isabella y yo habíamos estudiado. Doctora García, me dijo, tenemos una situación muy especial. Una de nuestras alumnas, una niña de 7 años llamada Sofía, sufrió un accidente muy similar al de su hermana hace muchos años. Los médicos locales dicen que no hay esperanza, pero la familia insiste en que usted es la única que puede salvarla. ¿Sería posible que viniera? El corazón se me detuvo por un momento. Era como si la historia estuviera dándome la oportunidad de reescribir el final, de salvar a la niña que no pude salvar hace tantos años. Cancelé todas mis citas, preparé mi equipo más especializado, y regresé a mi pueblo natal, no como la niña abandonada que había huido décadas atrás, sino como la médica reconocida que había aprendido a transformar el dolor en propósito. Cuando llegué al hospital local, el mismo donde habían llevado a Isabella después de su accidente, sentí una mezcla de dolor y determinación que me recordó por qué había elegido esta profesión. No era solo para ser exitosa o reconocida, sino para estar preparada para este momento exacto, para esta oportunidad de cerrar el círculo de la manera más hermosa posible. La operación de Sofía fue la más emotiva de mi carrera. Mientras trabajaba en su pequeño cráneo, recordé vívidamente el día en que Isabella había estado en una mesa quirúrgica similar, con médicos que no pudieron salvarla. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía décadas de experiencia, las técnicas más avanzadas, y lo más importante, tenía a Isabella trabajando conmigo. Durante toda la cirugía, sentí su presencia más fuerte que nunca, como si hubiera estado esperando toda una vida para este momento de redención. Esta es nuestra oportunidad, parecía decirme, esta es nuestra forma de transformar la tragedia en triunfo. Cuando terminé, cuando pude decir que Sofía no solo sobreviviría sino que tendría una vida completamente normal, no pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de completitud, de saber que había cumplido el propósito para el cual toda mi vida había sido una preparación. En ese momento, mientras veía a los padres de Sofía llorar de alegría, mientras sentía la presencia satisfaz de Isabella a mi lado, comprendí que había logrado algo que parecía imposible. Había transformado la muerte de mi hermana en vida para otra niña, había convertido la tragedia familiar en esperanza universal. Había usado el dolor más profundo como combustible para el propósito más hermoso. La recuperación de Sofía fue milagrosa. En pocas semanas estaba corriendo, jugando, riendo, siendo la niña de 7 años que Isabella nunca pudo ser. Pero lo más extraordinario sucedió durante una de mis visitas de seguimiento. Sofía me tomó de la mano y me dijo, «Doctora Elena, durante mi operación soñé con una niña que me cuidaba. Me dijo que se llamaba Isabella y que era su hermana. Me dijo que usted iba a salvarme porque las dos juntas eran más fuertes que cualquier enfermedad».
Mis lágrimas cayeron libremente por mi rostro, porque en ese momento supe que la conexión entre Isabella y yo no era solo mi imaginación o mi necesidad emocional, sino algo real y tangible que incluso una niña de 7 años podía percibir. Isabella había estado ahí, cuidando de Sofía, preparándola para la sanación, trabajando conmigo desde el más allá para asegurar que esta historia tuviera el final que la nuestra no pudo tener. Hoy, mientras escribo estas líneas, puedo decir con certeza que he encontrado la forma más hermosa de reencontrarme con aquellos que ya han partido de esta vida. No necesito morir para estar con Isabella, ella vive en cada cirugía que realizo, en cada vida que salvo, en cada momento en que elijo el amor sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación, la sanación sobre la herida. Hemos encontrado la forma de trabajar juntas, de ser hermanas de la manera que siempre debimos ser, de transformar una tragedia familiar en una historia de triunfo universal. Mi madre, ahora una mujer de 70 años, trabaja como voluntaria en la fundación, ayudando a otras familias que están pasando por el dolor que ella conoce tan bien. Ha aprendido a honrar la memoria de Isabella de la forma correcta, no aferrándose al dolor, sino canalizando ese amor hacia la sanación de otros. Y yo he aprendido que la venganza más dulce no es la que destruye a quienes te lastimaron, sino la que te construye de tal manera que su dolor se convierte en tu fortaleza, su abandono en tu independencia, su falta de amor en tu capacidad infinita de amar a otros. La semana pasada, mientras operaba a otro niño en situación crítica, sentí la presencia familiar de Isabella, pero esta vez trajo consigo algo nuevo. Era una sensación de completitud, de misión cumplida, de propósito realizado. Ya no necesitas que te guíe, me dijo, ahora puedes volar sola. Pero siempre estaré aquí, en cada vida que salves, en cada familia que sanes, en cada momento en que elijas el amor sobre el dolor. Y por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente libre. Libre del dolor de mi infancia, libre de la necesidad de probar mi valor, libre de la carga de ser la hermana que sobrevivió. Ahora soy simplemente Elena, la médica brillante, la mujer fuerte, la persona que aprendió a transformar la mayor tragedia en el mayor propósito. Isabella y yo hemos encontrado la forma de estar juntas para siempre, no en la muerte, sino en la vida, no en el dolor, sino en la sanación, no en la tragedia, sino en el triunfo. Mi historia es la prueba viviente de que la esperanza de reencontrarse con aquellos que ya han partido de esta vida no requiere esperar la muerte, sino vivir tan plenamente, tan amorosamente, tan propositivamente, que la muerte se convierte simplemente en el siguiente capítulo de una historia que nunca terminará realmente. El amor verdadero, el propósito auténtico, la sanación profunda, son inmortales. Trascienden las barreras entre los vivos y los muertos, entre el dolor y la esperanza, entre la tragedia y el triunfo. Isabella no está muerta para mí, está más viva que nunca, trabajando conmigo cada día para transformar el dolor del mundo en esperanza, para convertir las tragedias familiares en historias de redención, para demostrar que el amor es más fuerte que la muerte, que la esperanza es más duradera que la desesperación, que la sanación es posible incluso en las circunstancias más desesperanzadas. Esta es mi venganza, mi triunfo, mi legado. Haber aprendido que la forma más hermosa de honrar a quienes hemos perdido es vivir de tal manera que su amor se multiplique a través de nuestras acciones, que su memoria se perpetúe a través de nuestro propósito, que su espíritu se manifieste a través de nuestra sanación. Isabella y yo somos prueba viviente de que el amor trasciende la muerte, de que la esperanza trasciende el dolor, de que la sanación trasciende la tragedia. Juntas, hemos reescrito nuestra historia familiar, transformándola de una tragedia en una historia de triunfo, de redención, de amor eterno que se manifiesta como sanación en el mundo de los vivos. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con el dolor de ser ignorado o menospreciado por tu propia familia, si has perdido a alguien querido y buscas una forma de reencontrarte con ellos, o si simplemente necesitas inspiración para transformar tu dolor en propósito, entonces has comprendido el mensaje más profundo que quería compartir contigo. No importa cuán oscuro parezca tu presente, no importa cuán profundas sean tus heridas, no importa cuán imposible parezca tu situación, siempre hay una forma de transformar el dolor en propósito, la tragedia en triunfo, el abandono en fortaleza. La venganza más dulce no es la que destruye a quienes te lastimaron, sino la que te construye de tal manera que su dolor se convierte en tu fortaleza, su rechazo en tu independencia, su falta de amor en tu capacidad infinita de amar a otros. Esta es mi historia, la historia de Elena García, la niña que creció en la sombra de una hermana muerta y se convirtió en la luz que guía a familias enteras hacia la sanación, la prueba viviente de que el amor verdadero trasciende la muerte y se convierte en sanación en el mundo de los vivos.
Si te gustó esta historia, si te inspiró, si te dio esperanza, déjamelo saber en los comentarios. Comparte tu propia historia de superación, cuéntame sobre las personas que has perdido y cómo has encontrado formas de mantenerlas vivas en tu corazón. Dale like a este video si crees que otros necesitan escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Compártelo con alguien que esté pasando por momentos difíciles, con alguien que haya perdido a un ser querido, con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, que siempre hay una forma de transformar el dolor en propósito. Y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón y inspiran el alma. Porque todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un dolor que transformar, todos tenemos una forma única de honrar a quienes hemos perdido y de encontrar nuestro propósito en esta vida. Gracias por escuchar mi historia, gracias por permitirme compartir este mensaje de esperanza contigo, y recuerda siempre que el amor es más fuerte que la muerte, que la esperanza es más duradera que la desesperación, que la sanación es posible incluso en las circunstancias más desesperanzadas.